Pagó $12,000 por una casa tapiada que, según todos, estaba maldita. Y escondido en su sótano había un secreto valorado en $290 millones que cambiaría su vida para siempre. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. Las luces fluorescentes del County General Hospital zumbaban sobre su cabeza como avispas moribundas, mientras Sarah Mitchell fichaba a las 11:45 de la noche de un martes. Su bata estaba manchada con Dios sabe qué. Sus pies gritaban dentro de sus gastadas zapatillas y sentía la parte baja de la espalda como si alguien le hubiera vuelto a dar un mazazo en la columna. Tenía 32 años, pero se sentía como si tuviera 60. Eso es lo que te hacen 6 años trabajando turnos dobles como auxiliar de enfermería. Eso es lo que significa criar a 2 hijos sola con $23,000 al año. Algo que se reflejaba en sus hombros y se grababa en las ojeras bajo sus ojos. Caminó por el aparcamiento, con las llaves ya en la mano, escudriñando la oscuridad por costumbre. El viento de noviembre atravesaba su fina chaqueta, la que tenía la cremallera rota y que siempre pensaba reemplazar, pero nunca tenía dinero para hacerlo. Su Toyota Corolla, un modelo de 2006 con 198,000 kilómetros, estaba aparcado bajo una luz parpadeante. La puerta del copiloto todavía estaba abollada desde que había golpeado un bache tan profundo que había doblado el marco. No podía permitirse arreglarlo. Diablos, apenas podía permitirse la gasolina para ir al trabajo. Dentro del coche, se quedó sentada un momento en el frío, con el aliento empañando el parabrisas. Su teléfono se iluminó con un mensaje de su vecina, la señorita Claudia. Los niños están dormidos. Mía ha preguntado por ti 3 veces. Me rompe el corazón cada vez. A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. Mía tenía 7 años, su hijo Dylan tenía 9. Ambos habían aprendido a no preguntar por qué mamá trabajaba tanto. Habían aprendido a estar agradecidos por los juguetes de la tienda de todo a $1 y los macarrones con queso 5 noches a la semana. Habían aprendido que la Navidad significaba un regalo cada uno, tal vez 2, si Sarah podía hacer un turno extra. Eran buenos niños, demasiado buenos. El tipo de bondad que proviene de comprender cosas que los niños no deberían tener que comprender. Giró la llave. El motor tosió, petardeó y cobró vida con un sonido que la hizo llorar. La luz del motor brillaba como un pequeño hijo de la fatalidad en el salpicadero. Llevaba encendida 8 meses. No podía permitirse averiguar qué significaba. El trayecto a casa duró 12 minutos por calles que se sabía de memoria. Pasó por delante de la fábrica cerrada donde solía trabajar su exmarido antes de decidir que la paternidad no era para él. Pasó por delante de la tienda de conveniencia donde compraba latas abolladas y pan del día anterior. Pasó por delante de la escuela primaria a la que iban sus hijos, la que tenía el parque infantil roto y los profesores gastaban su propio dinero en material escolar. Su casa era un apartamento de 2 habitaciones en un complejo llamado Shady Grove, aunque no había ni un solo árbol a la vista, y la única sombra provenía del paso elevado cercano. El alquiler era de $950 al mes, lo que se suponía que era una ganga, pero se comía la mayor parte de sus ingresos. El resto se destinaba a los servicios públicos, la comida, el coche y las plegarias para que no ocurriera nada inesperado, excepto que siempre ocurrían cosas inesperadas. Sarah aparcó y cogió su bolso, un hallazgo de una tienda de segunda mano con una correa rota que había vuelto a unir con un imperdible. Subió las escaleras exteriores hasta el segundo piso. Cada escalón era una pequeña negociación con su cuerpo agotado. En la puerta, podía oír la televisión encendida a bajo volumen en el interior. La señorita Claudia, bendita sea, siempre la esperaba despierta. La anciana abrió la puerta antes de que Sarah pudiera siquiera girar la llave. Tenía 71 años. Era una trabajadora postal jubilada con el pelo plateado y unos ojos que no se les escapaba nada. «Niña», dijo en voz baja, «tienes una pinta horrible». Sarah esbozó una sonrisa cansada. «Y así me siento». Entraron en la pequeña sala de estar. Dylan y Mia dormían en el sofá, enredados bajo una manta cubierta de personajes de dibujos animados. La televisión reproducía una reposición nocturna sin sonido. El corazón de Sarah se encogió al verlos. Las gafas de Dylan estaban torcidas en su cara. Mia abrazaba su conejo de peluche, al que le faltaba una oreja. «¿Algún problema?», susurró Sarah.
La señorita Claudia negó con la cabeza. Dylan hizo los deberes. Mia practicó la ortografía. Les preparé espaguetis. Son buenos chicos, Sara. Muy buenos. Lo sé. La voz de Sara se quebró ligeramente. Ojalá pudiera estar aquí más tiempo. Haces lo que tienes que hacer. Nadie puede culparte por eso. La señorita Claudia recogió su jersey y su bolso. Rechazó el pago por cuidar a los niños. Dijo que de todos modos se quedaría sola en su apartamento. Sara intentaba darle $20 cuando podía. Normalmente se negaba a aceptarlos. De vez en cuando los aceptaba con una mirada que decía, «No se te ocurra convertir esto en un hábito». Después de que la señorita Claudia se marchara, Sara se quedó de pie en el silencioso apartamento y dejó que el peso de todo recayera sobre sus hombros. El alquiler vencía en 5 días. Tenía $712 en su cuenta corriente. La factura de la luz era de 138. El coche necesitaba un cambio de aceite que no podía permitirse. Dylan necesitaba zapatos nuevos porque los dedos de los pies empezaban a asomar por la puntera de sus zapatillas. Y se acercaba la Navidad, esa fiesta tan cara y cargada de culpa que cada año le recordaba lo pobres que eran. Caminó hasta la cocina y abrió el armario que había encima del fregadero. Detrás de la lata de café guardaba un sobre. Dentro estaba su fondo de emergencia, dinero que había estado ahorrando durante 2 años, $3,840. Se suponía que era para catástrofes, para visitas al hospital o desahucios, o para cuando el coche finalmente dejara de funcionar. Pero últimamente había estado pensando en ello de otra manera. Últimamente había estado pensando en escapar. Sara se sentó a la pequeña mesa de la cocina y abrió su portátil, un modelo reacondicionado que había comprado por $99. La pantalla se encendió y ella escribió la misma búsqueda que llevaba semanas haciendo. Casas baratas en venta. Había estado buscando ejecuciones hipotecarias, subastas fiscales, cualquier cosa que pudiera ofrecerle una salida al ciclo interminable de pagos de alquiler que no le aportaban nada, no le permitían ahorrar nada y no la llevaban a ninguna parte. Quería que sus hijos tuvieran un jardín. Quería dormitorios con puertas que se cerraran. Quería dejar de sentir que estaba a un mal mes de quedarse sin hogar. Los anuncios eran deprimentes. La mayoría eran caravanas en mal estado o casas en zonas tan peligrosas que no dejaría que sus hijos jugaran fuera. Pero entonces, al desplazarse por la página 6 del sitio web de subastas del condado, vio algo que la hizo detenerse. Colonial de 1973, 4 dormitorios, 2 baños y medio, tapiada, se vende tal cual. Puja mínima $12,000. Subasta el 28 de noviembre. Su corazón dio un vuelco. $12,000. Casi podría pagarlo si utilizaba el fondo de emergencia. Si le pedía prestado a la señorita Claudia, si vendía su coche y compraba uno más barato. Quizás, solo quizás. Hizo clic en el anuncio. Solo había 3 fotos, todas del exterior. La casa era enorme, o lo había sido en su día. 2 plantas, fachada de ladrillo rodeada de árboles frondosos y un césped que parecía no haber sido cortado en una década. Todas las ventanas estaban tapiadas con madera contrachapada. El porche delantero se había hundido por un lado. Todo el lugar parecía sacado de una película de terror, pero estaba en Brookfield, un suburbio a 20 minutos de distancia. Las escuelas eran mejores. El barrio tenía aceras y farolas que funcionaban. Y 4 dormitorios significaban que sus hijos podrían tener cada uno su propia habitación, y ella también podría tener una, en lugar de dormir en el sofá como había estado haciendo durante 3 años. Sara amplió las fotos. A pesar del abandono, a pesar de las tablas y las malas hierbas, podía ver que la estructura era buena. La obra de ladrillo era sólida. El techo parecía intacto. La propiedad era enorme, tal vez medio acre. Leyó la descripción de nuevo. Propiedad del patrimonio de Robert Chen, fallecido en 1987, sin herederos, vendida por impuestos impagados. La casa lleva 36 años desocupada. El comprador es responsable de todas las hipotecas, impuestos atrasados y el estado de la propiedad, sin garantías expresas ni implícitas. No se permite el acceso al interior antes de la venta. 36 años. La casa llevaba desocupada desde 1987, el año en que nació Sara. Había algo en eso que le parecía significativo, aunque no sabía decir por qué. Se desplazó hacia abajo hasta el historial de la propiedad. El propietario original, Robert Chen,
La había comprado en 1978 por $85,000. No había constancia de que la hubiera vendido, ni hipoteca, ni familia en los documentos de la herencia, solo una nota que indicaba que había fallecido de un ataque al corazón a los 63 años, sin parientes conocidos ni testamento. Sarah abrió Google Maps y encontró la dirección. La vista de satélite mostraba la casa desde arriba, con el tejado cubierto de hojas y musgo. Los vecinos de ambos lados tenían jardines bien cuidados y bonitos coches en las entradas. Esta casa era la mancha en un bloque por lo demás decente. Los ojos vieron que todo el mundo se quejaba. Pasó las 2 horas siguientes investigando. Buscó los impuestos sobre la propiedad, $900 al año, menos que su alquiler mensual. Consultó las estadísticas de delincuencia del barrio, bajas. Consultó las escuelas, con una puntuación de 7 sobre 10, lo que era prácticamente Harvard en comparación con la que frecuentaban sus hijos. Incluso encontró antiguos artículos de periódico sobre Robert Chen. Resultó que había sido una especie de misterio. Emigró de Taiwán en 1953 y amasó una fortuna en la importación y exportación, aunque los artículos eran vagos sobre lo que importaba y exportaba exactamente. Nunca se casó, no tuvo hijos, vivía solo en la gran casa de Maple Drive y era muy reservado. Los vecinos lo describían como educado pero distante, el tipo de hombre que recogía el correo a horas intempestivas y nunca invitaba a nadie a entrar. Cuando murió, apareció un pequeño artículo en el periódico local. Empresario solitario hallado muerto. Eso fue todo. Sin aviso de funeral, sin obituario, simplemente desaparecido. Y su casa se quedó abandonada durante más de 3 décadas mientras el Estado intentaba decidir qué hacer con ella. Sarah cerró el portátil y se frotó los ojos. Eran las 2 de la madrugada. Tenía que levantarse a las 6 para preparar a los niños para el colegio antes de que empezara su turno a las 8. Pero su mente no paraba, haciendo cálculos, sopesando posibilidades frente a probabilidades, frente a una esperanza desesperada y absurda. $12,000. Ella tenía 3,840. Si aceptaba todas las horas extras disponibles entre ese momento y la subasta, tal vez podría llegar a los 5,000. La señorita Claudia podría prestarle 2,000. Sarah sabía que tenía ahorros. Eso le daba 7,000. Podría vender el Corolla y tal vez conseguir 3,000 por él, a pesar de sus problemas. Eso sumaba 10,000. Aún le faltarían 2,000. Pero el anuncio decía puja mínima, no precio final. Quizá nadie más lo quisiera. Quizá podría conseguirlo por menos. Quizá era una locura. Probablemente era una locura. Pensó en los zapatos agujereados de Dylan. Pensó en Mia preguntando por qué este año no podían tener un árbol de Navidad como los demás niños. Pensó en los 32 años que llevaba jugando sobre seguro, haciendo todo bien, trabajando hasta la extenuación y aún así apenas sobreviviendo. Pensó en la mirada de su exmarido cuando le dijo, «No puedo seguir así», y se marchó como si su familia fuera un trabajo del que renunciaba. Sarah se levantó y se acercó al sofá donde dormían sus hijos. Le ajustó las gafas a Dylan con delicadeza y le alisó el pelo a Mia. Se merecían algo mejor que esto. Se merecían un hogar, estabilidad, una madre que no estuviera siempre agotada y asustada. A la mañana siguiente, mientras comían tostadas quemadas y zumo de naranja aguado, Sarah tomó una decisión. Iba a ir a esa subasta. Iba a pujar por esa casa y de alguna manera iba a ganarla. Los días que transcurrieron entre esa decisión y el 28 de noviembre pasaron como un sueño febril. Sarah aceptó todos los turnos que pudo, trabajando 16 horas al día y durmiendo 4 horas por noche. Su cuerpo le gritaba, pero ella siguió adelante. La señorita Claudia cuidaba a los niños sin quejarse, aunque Sarah podía ver la preocupación en sus ojos. «Cariño», le dijo una noche, «vas a matarte trabajando». «Lo hago por ellos», respondió Sarah, señalando con la cabeza a los niños que hacían los deberes en la mesa de la cocina. «Tengo que hacerlo». Vendió el Corolla a un concesionario de coches usados por $2,900, mucho menos de lo que esperaba, pero más de lo que temía. Compró un Honda Civic de 1998 con 170 y 3,000 millas por $1,200. Funcionaba mal, pero funcionaba. Les dijo a Dylan y Mia que iban a tener un coche nuevo, y ellos estaban tan emocionados con la radio que funcionaba que no se dieron cuenta de cómo rebotaba la suspensión en cada bache.
La señorita Claudia, después de mucho convencerla, accedió a prestarle $3,000. Me lo devolverás cuando puedas, le dijo. Y si lo de la casa es verdad, si realmente la consigues, asegúrate de que esos niños tengan una buena Navidad. Lloró Sara en la cocina de la anciana, algo que rara vez se permitía hacer. Lo haré. Te prometo que lo haré. Para la mañana del 28 de noviembre, Sara tenía $11,200. Le había costado todo. Cada dólar ahorrado, cada favor que le debían, cada gramo de orgullo que había tragado. Incluso había vendido el anillo de boda de su abuela, la única joya que poseía y que significaba algo para ella, por $400 a una casa de empeños que probablemente la había estafado. La subasta estaba prevista para las 10:00 de la mañana en el juzgado del condado. Sara había pedido la mañana libre en el trabajo, mintiendo y diciendo que tenía una cita médica. Se vistió con su único pantalón de vestir y una blusa que había comprado en Goodwill. Quería parecer alguien que encajara allí, alguien que pudiera permitirse comprar una casa, aunque se sintiera como una impostora disfrazada. Cuando llegó, las escaleras del juzgado estaban abarrotadas de gente. Hombres con trajes caros y maletines de cuero. Mujeres con bolsos de diseño hablando por el móvil. Inversores inmobiliarios que se dedicaban a eso y conocían todos los trucos y las lagunas legales. Sara sintió que su confianza flaqueaba. ¿Qué hacía allí? Era una auxiliar de enfermería que apenas podía pagar la factura de la luz. Probablemente, estas personas se gastaban más en el almuerzo de lo que ella ganaba en una semana. Pero había llegado hasta allí. Se inscribió en el mostrador de registro, recibió un número de pujador, el 143, y encontró un asiento en la parte trasera de la sala de subastas. El subastador, un hombre de unos 50 años con aspecto cansado, estaba de pie en un podio revolviendo unos papeles. Señoras y señores, comenzó. Bienvenidos a la subasta de embargos fiscales del condado. Todas las ventas son definitivas. Todas las propiedades se venden tal cual. El pago debe realizarse en su totalidad en un plazo de 48 horas. Comencemos. Empezaron con lotes pequeños, terrenos baldíos en zonas rurales, propiedades con complicadas cuestiones legales. Sara observó la puja, tratando de comprender el ritmo, la estrategia. La gente pujaba agresivamente por algunas propiedades, mientras que otras pasaban sin una sola oferta. No conseguía entender la lógica. A los 45 minutos, el subastador anunció. Siguiente artículo, 1927 Maple Drive, Brookfield, propiedad de Robert Chen, casa colonial de 4 dormitorios, tapiada y vacía. Puja mínima, $12,000. A Sara se le aceleró el corazón. Era eso. ¿Alguien ofrece 12,000? Preguntó el subastador. Silencio. Un silencio largo y prolongado. Sara miró a su alrededor. Nadie levantaba su número de pujador. Los inversores hojeaban sus paquetes, sin prestar apenas atención. Un hombre bostezó. 12,000, repitió el subastador. Es una casa de 4 dormitorios, señores. Necesita reformas, pero está en Brookfield. Buen barrio. Más silencio. A Sara le temblaba la mano. ¿Por qué nadie pujaba? ¿Qué sabían ellos que ella no sabía? Una mujer en la tercera fila se inclinó hacia su acompañante y le susurró lo suficientemente alto como para que Sara lo oyera. Es la casa de los Chen. Nadie quiere ese desastre. Lleva ahí desde siempre. Probablemente tenga daños estructurales, moho, quién sabe qué más. Además, he oído que está encantada. El acompañante se rió. Encantada por las facturas impagadas de los contratistas. Tal vez. El subastador estaba perdiendo la paciencia. Señores, tengo que seguir adelante. $12,000 a la una. Sara levantó la mano antes de que su cerebro pudiera detenerla. $12,000, dijo, con una voz apenas audible. Todas las cabezas de la sala se volvieron para mirarla. El subastador sonrió. Gracias. Postor 143. Tengo 12,000. ¿Alguien ofrece 13? De nuevo silencio. Los inversores volvieron a sus paquetes. Sara se quedó paralizada, con los brazos aún levantados como una bandera que no podía bajar. A la una por 12,000, dijo el subastador. A las 2. Sara contuvo la respiración. Ya estaba sucediendo de verdad. Vendida al postor 143 por $12,000. El martillo cayó con un golpe que sonó como un trueno. Sara se quedó completamente inmóvil. A su alrededor, la subasta continuaba. Se anunciaban otras propiedades, se hacían otras pujas, pero ella no podía oír nada.
Acababa de comprar una casa. Lo había conseguido. 4 dormitorios, medio acre, un hogar para sus hijos por $12,000. La realidad la golpeó unos 30 segundos después. Tenía $11,200. Le faltaban $800. Le temblaban las manos cuando se acercó al mostrador del secretario al terminar la subasta. Una mujer con aspecto aburrido y gafas de lectura la miró por encima del mostrador. Postor número 143. La mujer tecleó en su ordenador. Enhorabuena por 1927 Maple Drive. El pago debe realizarse en su totalidad en un plazo de 48 horas. Efectivo, cheque bancario o transferencia electrónica. Sin excepciones. A Sara se le secó la boca. ¿Hay alguna forma de establecer un plan de pago? Me faltan unos pocos dólares. No, señora. El pago completo debe realizarse en un plazo de 48 horas o perderá su puja y su depósito de registro. La voz de la mujer era monótona, completamente indiferente. Probablemente había escuchado todas las historias tristes que existen. Sara salió del juzgado en cuestión de días. Se sentó en el Honda con el salpicadero agrietado y pensó en lo que acababa de hacer. Había pujado por una casa que no podía permitirse. Le faltaban $800. $800. Podrían haber sido 8 millones. Llamó a la señorita Claudia desde el aparcamiento, con la voz temblorosa. Lo conseguí. De verdad conseguí la casa, pero me faltan $800 y no sé qué hacer. Hubo una larga pausa al otro lado del teléfono. Entonces la señorita Claudia dijo, «Pásate después de recoger a los niños. Ya se nos ocurrirá algo». Esa noche, después de que Dylan y Mia se durmieran, Sara se sentó de nuevo a la mesa de la cocina de la señorita Claudia. La anciana había preparado café, de ese tipo fuerte que podría despertar a un muerto. Deslizó un sobre por la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó Sara. «Ábrelo». Dentro había $850 en efectivo. A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas. «No puedo aceptarlo. Ya ha hecho usted demasiado». «Calla», dijo la señorita Claudia con firmeza. «No lo vas a aceptar. Lo vas a tomar prestado y me lo vas a devolver. Pero, más que eso, vas a convertir esa casa en un hogar para esos bebés. Les vas a dar algo mejor. Eso es todo lo que quiero». Sara no podía hablar. Solo asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro, y sostuvo el sobre como si estuviera hecho de luz. 2 días después, el 30 de noviembre, Sara entró en la oficina del secretario del condado con un cheque bancario por valor de $12,000. Todo el dinero que tenía en el mundo, más la esperanza prestada. El secretario procesó el pago, selló algunos formularios y le entregó un sobre grueso. «Enhorabuena, señorita Mitchell. Ahora es la propietaria de 1927 Maple Drive. Las llaves están en el sobre junto con la escritura. La propiedad es suya a partir de hoy. Buena suerte». Sara salió a la fría tarde de noviembre, sosteniendo un sobre que contenía 3 llaves y un futuro en el que no acababa de creer. Se sentó en el Honda durante un buen rato, mirando fijamente esas llaves. Eran viejas, de latón deslustrado, pesadas en la palma de su mano. Una parecía una llave normal de casa. Otra era más pequeña, quizá para una puerta lateral. La tercera era diferente, más gruesa, con una forma extraña que no reconocía. Condujo hasta Maple Drive, aunque se había prometido esperar hasta el fin de semana. Tenía que verlo. Tenía que saber que era real. La casa tenía peor aspecto en persona que en las fotos. Las tablas que cubrían las ventanas estaban manchadas por el tiempo y se me estaban agrietando. El porche se hundía peligrosamente. El jardín era una jungla de malas hierbas y hojas muertas. Un cartel de «Se vende», de algún intento lejano de venderla, se inclinaba en ángulo, medio enterrado entre la maleza. Sara salió del coche lentamente. La calle estaba tranquila, bordeada de robles cuyas ramas formaban un dosel sobre sus cabezas. Las casas vecinas estaban limpias y bien cuidadas, lo que hacía que la suya pareciera aún peor en comparación. Podía ver cortinas moviéndose en las ventanas, gente mirando, probablemente preguntándose quién demonios compraría la maldita casa Chen. Caminó por el camino de hormigón agrietado hasta el porche delantero, probando cada paso antes de apoyar su peso en él. Las tablas crujían, pero aguantaban. En la puerta, probó la llave principal. Giró con suavidad, demasiada suavidad para una cerradura que no se había abierto en 36 años. Alguien la había mantenido. El Estado, el condado, no lo sabía.
La puerta se abrió hacia adentro con un largo chirrido de película de terror. Salió aire viciado, frío y polvoriento. Sarah entró y se detuvo, sin aliento. A pesar de las ventanas tapiadas y la oscuridad, a pesar de décadas de abandono, el interior era asombroso. Un gran vestíbulo con una escalera curva, suelos de madera noble bajo una gruesa capa de polvo, molduras y barandillas. Una lámpara de araña colgaba del techo, con las gotas de cristal apagadas por la suciedad, pero aún presentes, aún intactas. Esto no era una casa, era una mansión, y la había comprado por $12,000. Sarah recorrió las habitaciones en un día, con sus pasos resonando. La sala de estar tenía estanterías empotradas desde el suelo hasta el techo. El comedor tenía una chimenea con una repisa de mármol ornamentada. La cocina era de los años 70, con electrodomésticos de color verde aguacate y encimeras de mica, pero era enorme, con más espacio de armarios del que Sarah había visto en su vida. Arriba, las 4 habitaciones eran de un tamaño decente. La principal tenía un baño adjunto con una bañera con patas. Dylan y Mia podían tener cada uno su propia habitación y aún quedaba espacio para una habitación de invitados o un despacho. La casa incluso tenía un ático acondicionado al que se accedía por una escalera abatible. Pero fue cuando Sarah volvió a la primera planta y exploró un pasillo detrás de la cocina cuando encontró algo extraño. Al final del pasillo había una puerta de madera maciza con 3 cerrojos. No 1, 3, y el marco que la rodeaba estaba reforzado con placas de metal. Probó con la llave normal de la casa. No encajaba. Probó con la llave más pequeña. Nada. La tercera llave, llave la extraña, aún no la había probado. Parecía demasiado antigua, demasiado ornamentada para una puerta normal. Estaba a punto de darse la vuelta cuando se fijó en otra cosa. La puerta estaba al ras de la pared, pero la pared contigua, cuando la golpeó, sonaba hueca. Había hecho suficientes reparaciones en apartamentos a lo largo de los años como para reconocer la diferencia entre una pared sólida y una falsa. Sarah miró su teléfono. Eran las 4:32 p.m. Tenía que recoger a los niños de casa de la señorita Claudia a las 5:30, pero la curiosidad la atraía, insistente y fuerte. Pasó los dedos por el borde de la pared, buscando una junta, un pestillo, cualquier cosa. A unos 90 centímetros de la puerta, sus dedos encontraron una ligera hendidura. La presionó. No pasó nada. Presionó más fuerte. Seguía sin pasar nada. Entonces, impulsivamente, introdujo la extraña llave de latón en la hendidura. Encajaba perfectamente. La giró. Algo hizo clic en lo profundo de la pared y una sección de esta se abrió hacia adentro, revelando una escalera que conducía a la oscuridad. El corazón de Sarah latía con fuerza contra sus costillas. No era la entrada habitual a un sótano. Estaba oculta, deliberadamente escondida. Sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz atravesó la oscuridad, iluminando los escalones de piedra que descendían hacia la negrura. Debería marcharse. Debería volver con alguien más, con la iluminación adecuada y con equipo de seguridad. Pero sus pies ya se habían puesto en marcha, llevándola hacia lo que fuera que se escondía bajo su casa de $12,000. Las escaleras eran empinadas, tal vez unas 20. El aire se enfriaba a medida que descendía. Al llegar abajo, la linterna de su teléfono iluminó un espacio que la hizo jadear en voz alta. Era una habitación de unos 9 metros por 6, con paredes de hormigón pulido. Pero lo que llenaba esa habitación fue lo que le detuvo el corazón. Vitrinas, docenas de ellas, con frente de cristal, climatizadas, con iluminación profesional, incluso ahora con energía de emergencia. Y dentro de esas vitrinas, tesoros que no pertenecían a un sótano suburbano olvidado. Sarah se acercó a la vitrina más cercana, con la mano temblorosa, mientras sostenía su teléfono. Dentro había monedas de aspecto antiguo en fundas protectoras individuales. Un pequeño cartel decía: dinares romanos de entre 120 y 180 domo son autenticados. La siguiente vitrina contenía hojas de sellos en estuches protectores. British Ghana, 1 centavo. Magenta, 1856, uno de los 4 que se sabe que existen. Otra vitrina contenía libros de primera edición, el primer folio de Shakespeare de 1623, con encuadernación original.
Sarah se movía ahora más rápido, con el haz de luz de su linterna, saltando de vitrina en vitrina. Documentos raros, cartas firmadas por personajes históricos, obras de arte de nombres que reconocía incluso con sus limitados conocimientos. Un pequeño boceto de Rembrandt, cerámicas asiáticas de dinastías de las que solo había oído hablar en clase de historia, joyas que parecían pertenecer a un museo. En el centro de la sala había algo diferente. Una gran caja fuerte antigua, de las que se ven en las películas viejas, con un dial de combinación y una enorme manivela. Encima había un maletín de cuero. A Sarah le temblaban las manos mientras lo abría. Dentro había documentos, informes de tasación, certificados de autenticidad, todos con fechas entre 1975 y 1986, página tras página de listas detalladas con valores estimados. Al final de la última página, un recuento final escrito con letra cuidadosa. Valor total de la colección en diciembre de 1987, $290 millones. Ajustado a la inflación y la revalorización del mercado, el valor actual probablemente supere los 400 millones. A Sarah le fallaron las piernas. Se sentó con fuerza en el suelo de hormigón y el maletín se le cayó de las manos. $290 millones, escondidos bajo una casa que había comprado por 12,000, ocultos durante 36 años en una cámara sellada que nadie sabía que existía. La batería de su teléfono estaba al 6%. Rápidamente tomó fotos de todo lo que pudo. Le temblaban tanto las manos que las imágenes salieron borrosas. Las maletas, la caja fuerte, los documentos, la prueba de que todo era real, de que no estaba alucinando por el cansancio y el estrés. Cuando la batería llegó al 2%, se obligó a ponerse de pie para subir las escaleras de piedra y cerrar la puerta oculta detrás de ella. Cerró todo con llave, comprobó 2 veces los cerrojos y salió de la casa con las piernas que apenas podían soportar su peso. En el Honda, se quedó completamente inmóvil mientras la oscuridad de noviembre se apoderaba de Maple Drive. A través del parabrisas podía ver su casa, esa mansión en ruinas que todo el mundo decía que estaba maldita, que nadie quería, que ella había comprado con todo el dinero que tenía y todos los favores que podía pedir. Y debajo de ella, sellado en una oscuridad climatizada, había un tesoro que valía más de lo que podía comprender. Una colección creada por un hombre llamado Robert Chen, que había muerto solo y sin herederos, dejando todo a quien fuera lo suficientemente valiente o desesperado como para arriesgarse con su casa olvidada. El teléfono de Sarah vibró. «Señorita Claudia, cariño, ¿vienes? Los niños están preocupados». Ella respondió, «Voy para allá. Diles que mamá tiene una sorpresa». Mientras conducía por las calles suburbanas de vuelta al apartamento, que pronto abandonaría para siempre, Sarah Mitchell comprendió algo profundo. Había entrado en aquella subasta judicial buscando un hogar. Lo que había encontrado era un legado, un misterio y un futuro tan increíblemente diferente del que había imaginado que aún no podía comprender su forma. Pero lo haría, porque por primera vez en su vida, Sarah no solo estaba sobreviviendo, se encontraba al borde de algo extraordinario, con 3 llaves de latón y un secreto que podía cambiarlo todo. La verdadera pregunta era, ¿qué haría con ello? Sarah no durmió esa noche, ni siquiera se acercó. Se tumbó en el sofá del apartamento a oscuras, mirando al techo, con la mente dando vueltas al mismo bucle imposible. $290 millones escondidos en el sótano de la casa que había comprado por 12,000. No tenía sentido. No podía ser real, excepto que lo había visto con sus propios ojos. Lo había fotografiado con sus propias manos temblorosas. No dejaba de coger el teléfono para mirar las fotos borrosas y convencerse de que no se lo había imaginado todo. Las monedas romanas brillando en sus estuches protectores. El folio de Shakespeare detrás del cristal. Los documentos de autenticación con sus sellos y firmas oficiales. La caja fuerte en el centro de la habitación como un gigante dormido. A las 3:00 de la mañana, se levantó y preparó café, con las manos aún temblorosas. Abrió su ordenador portátil y comenzó a investigar. ¿Cuánto valía una primera edición de Shakespeare? Encontró un artículo sobre una que se vendió en una subasta por $9 millones. $9 millones por un libro. Y había docenas de objetos en ese sótano. Buscó sellos británicos de Ghana y encontró una noticia sobre uno que se vendió por 8 o 3 millones. Bocetos de Rembrandt,
cerámicas asiáticas de la dinastía Ming. Cada búsqueda le revolvía más el estómago. No se trataba solo de una valiosa colección, era una riqueza generacional. Era algo que podía cambiar su vida, cambiar la vida de sus hijos, dinero que lo cambiaba todo. Pero ¿de quién era ese dinero? Legalmente, ella era la propietaria de la casa y de todo lo que había en ella. La herencia se había liquidado hacía décadas. Robert Chen no tenía herederos. La propiedad había sido embargada por impago de impuestos. Ella la había comprado de forma legal, pero 290 millones de dólares en obras de arte y antigüedades escondidas en un sótano secreto. Eso era diferente. Eso era el tipo de cosa que traía consigo preguntas, investigaciones, abogados y costosos juicios. Sarah cerró el portátil y se presionó las palmas de las manos contra los ojos. Necesitaba pensar, necesitaba ser inteligente, necesitaba ayuda. Pero ¿en quién podía confiar? No solo confiar en que guardaría silencio, sino confiar en que le daría un consejo honesto sin intentar aprovecharse. La respuesta le llegó cuando empezó a salir el sol. Marcus Webb había sido abogado de oficio antes de jubilarse, un hombre que había pasado 40 años ayudando a personas que no podían permitirse abogados de lujo. Asistía a la misma iglesia que la señorita Claudia, y Sarah lo había visto varias veces en cenas comunitarias. Ahora tenía más de 70 años, seguía tan lúcido como siempre, y tenía fama de ser honesto hasta el extremo. A las 7:00 de la mañana, después de preparar a Dylan y Mia para el colegio y llevarlos, Sarah se sentó en el Honda frente al pequeño bungalow de Marcus Webb, en la zona este de la ciudad. Había llamado antes para preguntarle si podía hablar con él sobre un asunto legal. Él se había mostrado intrigado, pero había aceptado. Marcus abrió la puerta con un cardigan y gafas de lectura, con una taza de té en la mano. Sarah Mitchell, dijo cordialmente. Pase, pase. La señorita Claudia habla muy bien de usted. Su salón estaba lleno de libros, con estanterías que iban del suelo al techo repletas de textos legales, novelas y biografías. En un pequeño escritorio junto a la ventana había un ordenador y montones de papeles. Se trataba de un hombre que se había jubilado de la práctica del derecho, pero no de pensar en él. Bueno, dijo Marcus acomodándose en un sillón, ¿qué la trae por aquí tan temprano? Sarah había ensayado esta conversación una docena de veces en su cabeza. Había planeado estar tranquila, mesurada, profesional. En cambio, todo salió a borbotones. La subasta, la casa, la puerta oculta, la cámara del sótano, la colección valorada en cientos de millones. Le mostró las fotos de su teléfono y observó cómo su expresión pasaba de un interés cortés a una incredulidad atónita. Cuando terminó, Marcus se quedó sentado en silencio durante un largo rato. Luego dijo, ¿puedo volver a ver esas fotos? Ella le entregó el teléfono. Él amplió los documentos de autenticación, los informes de tasación y los propios objetos. Le temblaba ligeramente la mano mientras se desplazaba por las imágenes. Sarah, dijo finalmente con voz grave, ¿entiendes lo que has encontrado? Mucho dinero, respondió ella débilmente. Muchas preguntas, la corrigió él. Una colección como esta, oculta durante 36 años, va a ser objeto de escrutinio. La gente querrá saber de dónde sacó Chen estos objetos, si se adquirieron legalmente, si hay alguna reclamación sobre ellos, si se pagaron los impuestos. Sí, puedes quedártelos, interrumpió Sarah. Eso es lo que estás diciendo, si son realmente míos. Marcus se quitó las gafas y las limpió lentamente. La respuesta legal es probablemente sí. Compraste la propiedad en una subasta legítima. La herencia se liquidó. No hay herederos. Todo lo que hay en esa casa te pertenece. Pero la respuesta práctica es más complicada. En cuanto esto se haga público, aparecerán todos los cazadores de tesoros, abogados, agencias gubernamentales y parientes lejanos. La agencia tributaria te preguntará por los impuestos sobre el patrimonio. Los historiadores del arte cuestionarán la procedencia. Habrá gente que intentará quitártelo, dijo Sarah en voz baja. Sí, dijo Marcus. No intento asustarte, intento prepararte. Esto se va a complicar muy rápidamente. Sarah sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Por supuesto que sí. Por supuesto que el universo no le iba a regalar un milagro sin condiciones. Entonces, ¿qué hago? Marcus se levantó y se acercó a su estantería, pasando el dedo por los lomos de los libros hasta que encontró lo que buscaba.
Sacó un grueso volumen. Primero, lo verificamos todo. Necesitamos expertos, gente que pueda autentificar la colección, establecer su procedencia y determinar su valor. Lo haremos con discreción y cuidado, antes de que nadie se entere de lo que has encontrado. ¿Cómo encuentro a esa gente? Conozco a algunos conservadores de museos con los que he trabajado en casos de sucesiones, tasadores que son discretos. Empezaremos por ahí. Hizo una pausa. Pero Sara, necesito que entiendas algo. Una vez que iniciemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Tu vida va a cambiar de formas que no puedes predecir. ¿Estás preparada para eso? Sara pensó en los zapatos agujereados de Dylan, en Mia preguntando por qué no podían permitirse un árbol de Navidad, en trabajar 16 horas al día y seguir estando a una emergencia de perderlo todo. No sé si estoy preparada, dijo con sinceridad, pero no creo que tenga otra opción. Marcus sonrió levemente. Entonces asegurémonos de hacerlo bien. Durante la semana siguiente, Sara vivió una extraña doble vida. Durante el día trabajaba en el hospital, volvía a casa con los niños, les ayudaba con los deberes y preparaba la cena con lo que estuviera en oferta. Por la noche, después de que Dylan y Mia se durmieran, se reunía con Marcus y los expertos que él había traído discretamente. La primera era la doctora Elizabeth Moira, conservadora del Museo Estatal, especializada en manuscritos raros y documentos históricos. Tenía unos 50 años, el pelo con mechas plateadas y unos ojos que no se les escapaba nada. Marcus la llevó a la casa de Maple Drive al anochecer, cuando los vecinos no podían verlos. Sara los condujo a la cámara secreta, con las manos más firmes ahora que había bajado varias veces. La reacción de la doctora Moira fue todo lo que Sara había temido y esperado. Se quedó completamente en silencio, pasando de una vitrina a otra, con el rostro pálido bajo la luz de emergencia. «Dios mío», susurró finalmente. «Esto es real. Todo esto es real». Pasó 3 horas examinando documentos, tomando fotografías con una cámara profesional y tomando notas en un diario de cuero. Cuando finalmente salió del sótano, le temblaban las manos. «Sara», dijo con cautela, «lo que tienes ahí abajo es digno de un museo, de varios museos. Solo el folio de Shakespeare vale al menos 10 millones, posiblemente 15. Estas cartas», levantó sus notas, «correspondencia firmada por Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, todas autenticadas, cada una con un valor de entre cientos de miles y millones. Solo la colección de documentos históricos podría valorarse entre 50 y 70 millones. Sara se sentó en el suelo polvoriento del vestíbulo. Entre 50 y 70 millones, solo los documentos, sin contar las monedas, los sellos, las obras de arte, la cerámica, solo los papeles. «¿Cómo?», preguntó. «¿Cómo ha conseguido un solo hombre todo esto?» La doctora Moira consultó sus notas. «Por lo que veo, Robert Chen era un coleccionista serio. Los documentos de autenticación muestran que compró la mayoría de estos artículos a través de casas de subastas legítimas entre 1975 y 1986. Sures Christie, pequeños comerciantes especializados. Tenía un gusto excelente y, al parecer, fondos ilimitados. Todo lo que he examinado hasta ahora parece tener una procedencia limpia». «Entonces, es legal», dijo Sara. «Es realmente mío». «Los artículos parecen haber sido adquiridos legalmente», corrigió la doctora Moira. «Que sean tuyos depende del derecho sucesorio, el derecho fiscal y una docena de otros factores que no estoy cualificada para abordar. Pero desde el punto de vista curatorial, esta colección es legítima, significativa y extraordinariamente valiosa». El segundo experto llegó 2 días después, Víctor Petrov, un numismático especialista en monedas y billetes raros. Era un hombre pequeño e intenso, de unos 60 años, que había trabajado para importantes casas de subastas antes de independizarse. Marcus lo conocía desde hacía 30 años y confiaba plenamente en él. El examen de la colección de monedas por parte de Víctor duró 5 horas. Utilizó lupas, libros de referencia y un ordenador portátil con un software especializado en catalogación. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era de puro asombro. Dinares romanos, cedi bizantinos, monedas medievales de Florencia, monedas americanas antiguas, certificados de oro, billetes raros, recitó.
Esta es una de las mejores colecciones privadas que he visto nunca. Estimación conservadora. Entre 20 y 30 millones de dólares. Posiblemente más si se encuentran los compradores adecuados. Sarah había dejado de sorprenderse por las cifras. Se habían vuelto abstractas, sin sentido. ¿Qué diferencia había entre 30 millones y 300 millones cuando nunca habías tenido más de unos pocos miles de dólares a la vez? La tercera experta era Catherine Yang, especialista en arte y antigüedades asiáticas. Era más joven, tal vez 40 años, pero su reputación era formidable. Cuando vio las cerámicas chinas, las tallas de jade y los rollos pintados, se quedó sin aliento. Son piezas de museo, dijo. Jarrones de la dinastía Ming, porcelana de la dinastía Qing, jade de la dinastía Han. Si son auténticos, y el examen preliminar sugiere que lo son, estamos hablando de otros 40 a 60 millones de dólares. Se volvió hacia Sarah. ¿Dónde dijiste que encontraste esto? No lo dije, respondió Sarah. Pero compré la casa en una subasta. Todo lo que hay en ella es legalmente mío. Catherine la estudió durante un largo momento. Entiendes que habrá preguntas. Las antigüedades asiáticas de esta calidad siempre suscitan preguntas sobre su procedencia, las leyes de exportación y las reclamaciones de patrimonio cultural. ¿Son robadas?, preguntó Sarah sin rodeos. No lo creo. La documentación sugiere que Robert Chen las adquirió legalmente a través de casas de subastas en los años 70 y 80, antes de que se impusieran muchas de las restricciones actuales. Pero tendrás que verificarlo todo, documentarlo todo y estar preparada para demostrar la propiedad. Al final de la segunda semana, Sarah tenía una visión más completa. El valor total conservador, basado en las evaluaciones preliminares de los expertos, oscilaba entre 250 y 350 millones de dólares. La colección incluía monedas y billetes raros, entre 20 y 30 millones, documentos y manuscritos históricos, entre 50 y 70 millones, arte y antigüedades asiáticas, entre 40 y 60 millones, obras de arte europeas, entre 30 y 50 millones, sellos raros, entre 15 y 20 millones, libros de primera edición, entre 20 y 30 millones, joyas y piedras preciosas antiguas, entre 30 y 40 millones, artículos diversos aún en proceso de catalogación, otros 50 millones, y todo ello guardado en un sótano climatizado debajo de una casa que había comprado por $12,000. Marcus contrató seguridad profesional, no del tipo que llama la atención, sino vigilancia discreta, cerraduras reforzadas y sensores de movimiento. Probablemente, los vecinos pensaban que estaba haciendo reformas. En cierto modo, estaba renovando toda su vida, pero con cada día que pasaba, Sarah sentía que el peso del secreto se hacía más pesado. No podía contárselo a Dylan y Mia, todavía no. Eran demasiado pequeños para entenderlo, demasiado propensos a decirle algo accidentalmente a su amiga. No podía contárselo a la señorita Claudia, no sin poner a la anciana en peligro o en riesgo. No podía contárselo a nadie en el trabajo, a nadie en su vida. Tenía el mayor secreto del Estado, quizá del país, y poco a poco la estaba aplastando. Fue un martes por la tarde, 2 semanas y media después de descubrir la cámara, cuando todo empezó a desmoronarse. Sarah estaba en casa reunida con Marcus y otro abogado que él había traído para discutir las implicaciones fiscales. Dylan y Mia estaban con la señorita Claudia. El sistema de seguridad estaba activado. Todo debería haber ido bien. Entonces sonó el teléfono de Sarah. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo la hizo descolgar. Hola, ¿es Sarah Mitchell? Una voz masculina, suave, profesional. ¿Quién pregunta? Me llamo Richard Vance. Soy un abogado que representa los intereses de la familia Chen. Tengo entendido que recientemente ha comprado una propiedad que anteriormente pertenecía a Robert Chen. A Sarah se le heló la sangre. No sé de qué está hablando. Señorita Mitchell, creo que sí lo sabe. Creo que ha hecho un descubrimiento muy interesante y creo que deberíamos hablar antes de que esta situación se complique. Compré una casa en una subasta legal. No sé qué más crees saber, pero 290 millones de dólares, dijo Richard en voz baja. Ese es el último valor de tasación antes de que Robert Chen falleciera. Supongo que ahora vale bastante más. El arte y las antigüedades se revalorizan mucho en 36 años. Sarah miró a Marcus con los ojos muy abiertos. Él le indicó con la boca que colgara.
No tengo ni idea de lo que está hablando, dijo Sarah, y no me gusta que me acosen. Señorita Mitchell, no la estoy acosando. Le estoy ofreciendo ayuda para salir de una situación muy complicada. Verá, Robert Chen puede que no tuviera hijos, pero sí tenía familia extensa, primos segundos, personas a las que se les dijo que la herencia estaba liquidada, pero que ahora están muy interesadas en saber que puede haber habido activos importantes que se pasaron por alto. La herencia se liquidó hace 36 años. No hay nada que discutir. Quizás, o quizás hubo activos ocultos deliberadamente, activos que no se incluyeron en el inventario de la herencia, activos que deberían haberse distribuido a los herederos legítimos. En cualquier caso, señorita Mitchell, le sugiero encarecidamente que nos reunamos mañana, a la 1 de la tarde, en mi oficina del centro, a menos que prefiera discutir esto en los tribunales. No me vuelva a llamar, dijo Sarah, y colgó. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el teléfono. Marcus se lo quitó con delicadeza y lo dejó sobre la mesa. ¿Cómo lo sabían?, preguntó Sarah. ¿Cómo se enteró alguien? Los expertos hablan, dijo Marcus con severidad, incluso los más discretos. O alguien vio actividad inusual en la casa, o han estado monitoreando las transferencias de propiedad en busca de la herencia de Chen. No importa cómo, lo que importa es que lo saben, y ahora esto se complica. La otra abogada, una mujer llamada Patricia Shen, se inclinó hacia adelante. Sarah, esto es lo que te advertí. En cuanto se corre la voz, todos los que tienen alguna reclamación potencial salen a la luz. Los parientes lejanos de Chen, el gobierno que quiere impuestos sobre el patrimonio, los museos que reclaman el patrimonio cultural, las casas de subastas que quieren comisiones. Va a ser una locura. Pero la casa es mía, dijo Sarah desesperada. La compré legalmente. Todo lo que hay en ella es mío. Legalmente sí, probablemente. Patricia dijo, pero a esta gente no le importa lo legal. Les importa el dinero. Y te tendrán atada en los tribunales durante años si creen que hay alguna posibilidad de conseguir una parte. Tienes que estar preparada para luchar. Sarah pensó en su Honda de $1,100, en su saldo bancario negativo, en su incapacidad para pagar un abogado ni siquiera para el más mínimo asunto. No puedo permitirme una lucha. Apenas puedo permitirme la compra. Marcus y Patricia intercambiaron una mirada. Entonces Marcus dijo, Sarah, tienes $300 millones. Puedes permitirte todo lo que necesites, pero primero tenemos que asegurarlo todo, documentarlo todo y prepararnos para la guerra, porque eso es en lo que se va a convertir esto. Lo que sucederá a continuación convertirá este descubrimiento en una batalla que Sarah nunca vio venir. Revelará verdades sobre Robert Chen que nadie esperaba y nos recordará por qué a veces los mayores tesoros tienen el precio más alto. Si te gusta la historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para ver más. La llamada de Richard Vance fue solo el principio. Durante los 3 días siguientes, Sarah recibió 7 llamadas más de diferentes bufetes de abogados, cada uno de los cuales afirmaba representar los intereses de la familia Chen, exigía acceso a la propiedad y amenazaba con emprender acciones legales. Su número de teléfono móvil personal, que había mantenido en secreto, estaba ahora de alguna manera en manos de desconocidos. Entonces, empezaron a aparecer los periodistas. Primero, un equipo de noticias local aparcó frente a la casa de Maple Drive. Luego, un bloguero especializado en historias de búsqueda de tesoros. Después, un periodista independiente que de alguna manera sabía no solo sobre la casa, sino también sobre la cámara del sótano. Señorita Mitchell, le gritaron mientras intentaba entrar en la propiedad. ¿Es cierto que ha encontrado cientos de millones en obras de arte? ¿Cómo lo descubrió? ¿Va a vender la colección? ¿Son legítimas las reclamaciones de la familia Chen? Sarah pasó entre ellos sin responder, con el corazón latiéndole con fuerza. Dentro, con la puerta cerrada tras ella, llamó a Marcus. Esto se ha salido de control. ¿Cómo saben lo del sótano? ¿Cómo saben nada? Alguien ha hablado, dijo Marcus. Uno de los expertos o alguien a quien se lo contaron, o alguien que los vio entrar y salir. Sarah, tienes que tomar una decisión. Puedes seguir intentando manejar esto discretamente, lo cual ahora es imposible, o puedes adelantarte a la historia. Controla la narrativa antes de que ella te controle a ti. ¿Cómo lo hago? Necesitas un abogado de verdad, un bufete especializado en derecho inmobiliario, derecho del arte,
protección de activos de alto valor, y tienes que decidir qué quieres hacer con la colección. Sarah se dejó caer sobre el suelo polvoriento del vestíbulo. ¿Qué quería? Hace un mes, la respuesta habría sido sencilla. Suficiente dinero para cuidar de sus hijos, para darles una vida estable. Pero ahora, con el peso de 300 millones de dólares sobre ella, la respuesta le parecía increíblemente complicada. Esa noche, incapaz de volver a dormir, Sarah bajó de nuevo a la sala. Necesitaba verlo, tocarlo, recordarse a sí misma que era real. Se movió lentamente entre las filas de vitrinas, con el haz de luz de su linterna, iluminando objetos preciosos que representaban más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Se detuvo frente a la gran caja fuerte que había en el centro de la habitación. En medio del caos de las evaluaciones de los expertos y las amenazas legales, nadie había intentado abrirla todavía. Allí estaba, siniestra y paciente, esperando. Sarah se arrodilló frente a ella y pasó los dedos por el dial de combinación. Tenía que haber una forma de abrirla. Chen no se habría tomado tantas molestias sin dejar algún tipo de llave, alguna pista. Pensó en el maletín de cuero que había estado encima de la caja fuerte. Lo había mirado brevemente la primera noche, pero, debido a la conmoción, se había centrado principalmente en los documentos de tasación. Ahora lo sacó de nuevo y lo examinó con más detenimiento. Detrás de los certificados de autenticidad y las valoraciones, encontró algo más, un sobre sellado, amarillento por el paso del tiempo, con 2 palabras escritas en la parte delantera con una letra cuidada, para quien venga después. A Sarah le temblaban las manos mientras lo abría. Dentro había una carta, varias páginas escritas con la misma letra cuidada. Al nuevo propietario de mi casa, comenzaba. Si estás leyendo esto, es que yo ya he fallecido y mi colección ha sido descubierta. Espero que seas alguien que necesite este regalo, no alguien que ya tenga más que suficiente. Construí esta colección durante 30 años, pieza a pieza, invirtiendo cada dólar que ganaba en belleza e historia. Llegué a este país sin nada. Construí un negocio a base de trabajo duro y buena suerte. Y cuando tuve más dinero del que podía gastar, decidí conservar las cosas que importaban, las cosas que contaban historias, las cosas que nos conectaban con nuestro pasado. Sarah siguió leyendo, con los ojos llenos de lágrimas. Chen escribió sobre cada pieza importante de la colección, dónde la había adquirido y por qué era importante para él. El folio de Shakespeare lo había comprado porque su primer amigo en Estados Unidos había sido un profesor de inglés que le enseñó a amar el lenguaje. Las cerámicas chinas porque le recordaban la casa de su madre, que había abandonado a los 18 años y nunca volvió a ver. Las monedas porque representaban el sueño americano. La idea de que un metal sin valor podía convertirse en valioso si la gente creía en él. Nunca me casé. La carta continuaba. Nunca tuve hijos. Mis socios se hicieron ricos, pero yo me quedé solo. Ahora me doy cuenta de que construí esta colección como una familia, como algo que cuidar y proteger. Pero las colecciones están destinadas a ser vistas, a ser compartidas. Espero que quien encuentre esto tome mejores decisiones que yo. Espero que no escondas estos tesoros. Espero que dejes que aporten alegría y conocimiento a los demás. La carta terminaba con una simple línea. La combinación de la caja fuerte es la fecha en la que me convertí en ciudadano estadounidense. Mes, día, año. Que lo que hay dentro te dé el valor para construir tu propio legado. Robert Chen, diciembre de 1987. Sarah se quedó completamente inmóvil, con la carta en su regazo. Se sentía como si acabara de encontrarse con un fantasma, como si Robert Chen hubiera atravesado 36 años para hablarle directamente. Había estado solo, había estado aislado, había construido una fortaleza de cosas hermosas y se había encerrado en ella. Ella no quería cometer el mismo error. Sarah sacó su teléfono y buscó información sobre la ciudadanía de Robert Chen. Le llevó 20 minutos rebuscar entre los registros de naturalización, pero finalmente lo encontró. Se había convertido en ciudadano el 14 de julio de 1958, 7-14-58. Con manos temblorosas, Sarah giró el dial de la combinación. Derecha hasta el 7, izquierda hasta el 14, derecha hasta el 58. La cerradura hizo clic. La pesada puerta se abrió. Dentro de la caja fuerte había montones de documentos, más certificados de autenticidad y varios objetos envueltos en tela protectora.
Sarah desenvolvió con cuidado el primero. Era un cuadro, pequeño, de unos 30 por 40 centímetros. Incluso con la tenue luz, pudo ver que era extraordinario. La firma en la esquina la dejó sin aliento. Vincent Van Gaal. El segundo objeto era un joyero. Dentro había un collar con piedras que reflejaban la luz como estrellas capturadas. La tarjeta que había debajo decía, collar de María Antonieta, autenticado por el Louvre, valor estimado en 45 millones de dólares. El tercer objeto era un diario de cuero, el diario personal de Chen de los años en que había estado construyendo la colección. Sarah lo abrió con cuidado y leyó las entradas que abarcaban desde 1975 hasta 1987. Sus esperanzas, su soledad, su orgullo por cada adquisición, su creciente comprensión de que se había aislado en la búsqueda de cosas en lugar de personas. La última entrada, fechada el 10 de diciembre de 1987, 12 días antes de su muerte, decía, me he dado cuenta demasiado tarde de que mi colección se ha convertido en mi prisión. Construí estos muros para proteger la belleza, pero olvidé dejar una puerta para el amor. Si alguien encuentra esto, espero que sea más sabio que yo. Espero que comprenda que los mayores tesoros son las personas con las que compartimos nuestra vida, no los objetos que guardamos bajo llave. Voy a sellar esta cámara y dejar instrucciones a mi abogado para que venda la casa a un precio mínimo después de mi muerte. Quizás alguien que realmente necesite estos recursos los encuentre. Quizás los aprovechen mejor que yo. Solo me queda esperar. Robert Chen. Sarah cerró el diario con lágrimas corriendo por su rostro. Ahora lo entendía. Chen no solo había construido una colección, había construido un mensaje, una advertencia, un regalo para alguien como ella, alguien que luchaba, alguien que necesitaba una segunda oportunidad, alguien que aún tenía tiempo para elegir de forma diferente a como él lo había hecho. Se sentó en esa cámara subterránea durante mucho tiempo, rodeada de tesoros por valor de 300 millones de dólares, sosteniendo una carta de un hombre que había muerto solo, a pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar. Y tomó una decisión. No iba a ocultar esta colección. No iba a venderla pieza por pieza al mejor postor. No iba a permitir que los abogados y los parientes lejanos la destrozaran en los tribunales. Iba a hacer lo que Robert Chen había esperado que alguien hiciera. Iba a compartirla. A la mañana siguiente, Sarah llamó a Marcus. Sé lo que quiero hacer, dijo. Quiero crear una fundación. Quiero abrir la colección al público, a las escuelas, a cualquiera que quiera verla. Quiero honrar el legado de Chen como es debido. Hubo una larga pausa. Entonces Marcus dijo, Sarah, ese es un plan ambicioso. Llevará años, millones en gastos operativos, estructuras legales, seguros, seguridad. Tengo los recursos, interrumpió Sarah. Lo que no tengo es tiempo que perder. Estos abogados, estos parientes de Chen, seguirán viniendo. Pero si lo hago público, si anuncio mis intenciones, si empiezo el proceso de crear algo más grande que mi simple propiedad, será más difícil atacarme, ¿no? Otra pausa. En realidad es brillante, dijo Marcus lentamente. Si donas la colección a una fundación benéfica, si creas un fideicomiso público, el panorama legal cambia. Ya no eres solo una persona que ha tenido suerte. Eres un administrador del patrimonio cultural. Exactamente, Sarah dijo. Entonces, hagámoslo bien. Hagámoslo como Chen debería haberlo hecho cuando estaba vivo. Asegurémonos de que estos tesoros realmente signifiquen algo. Durante las 2 semanas siguientes, trabajando con Marcus y Patricia y un equipo de asesores que reunieron, Sarah comenzó el proceso de creación de la Fundación Chen Heritage. Concedió entrevistas, cuidadosamente controladas, en las que explicaba su descubrimiento y su visión. Mostró a los periodistas la carta de Robert Chen, en la que leía sus palabras sobre la soledad y el legado. La respuesta del público fue abrumadora. Algunas personas se mostraron escépticas. Claro, ella solo estaba tratando de evitar impuestos o problemas legales, pero la mayoría de la gente, personas normales que trabajaban duro y luchaban por salir adelante, veían su historia de otra manera. Veían a una madre soltera que había apostado por una casa en ruinas y había encontrado algo extraordinario. Vieron a alguien que podría haberse quedado con todo para sí misma, pero que en cambio decidió compartirlo. Los abogados de la familia Chen seguían llamando,
Seguían amenazando, pero sus reclamaciones se debilitaron a medida que la fundación de Sarah tomaba forma. Es más difícil luchar contra alguien que regala tesoros que contra alguien que los acumula. Por supuesto, la agencia tributaria llamó a la puerta. Los representantes pasaron 3 días examinando la colección, la documentación y los registros de la finca. Al final, determinaron que, aunque la colección debería haberse incluido en el patrimonio de Chen a efectos fiscales, el plazo de prescripción había expirado hacía mucho tiempo. Sarah tendría que pagar impuestos por cualquier artículo que vendiera personalmente, pero los artículos donados a la fundación estarían exentos de impuestos. A mediados de diciembre, solo 3 semanas antes de Navidad, Sarah había conseguido la financiación, las estructuras legales y el apoyo público para seguir adelante. La colección Chen Heritage se abriría oficialmente al público el verano siguiente, ubicada en la mansión de Maple Drive, que sería restaurada y convertida en museo. Y Sarah, la auxiliar de enfermería en apuros que había comprado una casa por $12,000, se convertiría en la directora de una fundación que gestionaba $300 millones en activos. Pero el momento más importante llegó el 23 de diciembre. Sarah llevó a Dylan y Mia a la casa por primera vez desde que la compró. Habían sido pacientes, confiando en su madre cuando les dijo que tenía una sorpresa, pero que aún no podía explicarles. Los condujo a través del gran vestíbulo, ahora limpio y pulido, a través de la sala de estar con sus estanterías que iban del suelo al techo, y subió las escaleras hasta los dormitorios. «Esta es tu habitación, Mia», dijo Sarah, abriendo la puerta de un espacio 3 veces más grande que el que tenían en el apartamento. «Y esta es la tuya, Dylan». Los niños se quedaron mirando con asombro. «Vivimos aquí», susurró Mia. «¿En toda la casa?» «Vivimos aquí», confirmó Sarah. «Ahora este es nuestro hogar». Dylan, siempre más serio, miró a su madre con preguntas en los ojos. «¿Cómo, mamá? ¿Cómo podemos permitirnos esto?» Sarah se arrodilló para ponerse a la altura de los ojos de ambos. «¿Recordáis que siempre os he dicho que pueden pasar cosas buenas si sois lo suficientemente valientes como para intentarlo? Me arriesgué con esta casa y resultó ser más de lo que jamás imaginé. Pero el dinero, las cosas que encontré, no son solo para nosotros. Las vamos a compartir con todo el mundo. Vamos a convertir esta casa en un lugar donde la gente pueda aprender y ver cosas bonitas. Pero sí, también podemos vivir aquí. Podemos estar seguros y calentitos y tener nuestras propias habitaciones. Podemos celebrar la Navidad». Los llevó abajo, al salón, donde había colocado un árbol, uno de verdad, de 2,5 metros de altura y cubierto de luces. Debajo había más regalos de los que sus hijos habían visto nunca. No porque Sarah quisiera mimarlos, sino porque, por primera vez en su vida, podía darles la Navidad que se merecían. Mia rompió a llorar. Dylan intentó ser fuerte, pero no pudo evitar sonreír. Pasaron el resto de la noche decorando, riendo, siendo una familia en un hogar que por fin era realmente suyo. Esa noche, después de que los niños se durmieran en sus nuevas habitaciones, Sarah bajó a la cámara por última vez antes de que fuera sellada oficialmente y preparada para su exposición al público. Se detuvo frente al retrato de Robert Chen, una fotografía que había encontrado en su diario. «Gracias», susurró. «Gracias por tu regalo. Gracias por tu confianza. Prometo honrarla. Prometo no cometer tus errores. Prometo que estos tesoros traerán luz, no soledad». En la fotografía, Robert Chen la miraba fijamente, con expresión seria, pero con ojos bondadosos. A Sarah le gustaba pensar que él lo habría aprobado. Le gustaba pensar que, de alguna manera, él sabía que su colección había encontrado por fin el propósito que él había esperado. Una casa comprada por $12,000, un secreto valorado en $30 millones, un legado transformado del aislamiento a la inspiración, y una madre soltera que había sido lo suficientemente valiente como para girar la llave y cruzar la puerta cuando todos los demás le habían dado la espalda. Eso fue solo el principio. Los titulares aparecieron el 26 de diciembre, el día después de Navidad. Sarah se despertó con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. El primero que leyó, de Marcus, le revolvió el estómago. «Enciende las noticias. Tenemos un problema». Cogió el mando a distancia con manos temblorosas y sintonizó el programa matutino local. Su rostro llenaba la pantalla.
una foto que alguien había tomado fuera de la casa de Maple Drive. El titular debajo decía: el señor Woman reclama una colección de 300 millones de dólares. La familia Chen disputa la propiedad. La voz del presentador era seria, dramática. Los abogados que representan a la familia del difunto empresario Robert Chen presentaron anoche una orden judicial de emergencia, alegando que Sarah Mitchell, una auxiliar de enfermería que compró la antigua casa de Chen por solo $12,000, no tiene derecho legal a la colección de obras de arte y antigüedades raras descubiertas en la propiedad. La familia alega que la colección se ocultó deliberadamente del proceso sucesorio y debe ser devuelta a los herederos legítimos de Chen. Mitchell, que había anunciado sus planes de crear una fundación benéfica, no pudo ser localizada para hacer comentarios. Sarah sintió que la habitación daba vueltas. Había pasado el día de Navidad con sus hijos, horneando galletas, abriendo regalos, fingiendo que todo iba bien. Y mientras ellos decoraban casitas de jengibre, la supuesta familia de Chen había presentado documentos legales para quedarse con todo. Sonó su teléfono. Marcus respondió, con voz apenas firme. ¿Cómo de malo es?, preguntó él sin rodeos. Han presentado una demanda en un tribunal federal, alegando que la colección incluye objetos que deberían haber formado parte del patrimonio de Chen. Argumentan que, dado que la cámara del sótano estaba deliberadamente oculta, no se incluyó en la sucesión original. Quieren que el tribunal congele todos los activos y reevalúe todo el patrimonio. ¿Pueden hacer eso después de 36 años? Lo están intentando. Patricia y yo estamos revisando la demanda ahora mismo. Es agresiva, cuenta con una buena financiación y está diseñada para tenerte atado en los tribunales durante años. Incluso si al final ganamos, solo los costes legales podrían arruinar a la fundación antes de que llegue a abrir. Sarah se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Entonces, ¿qué hago? Luchamos. Pero Sarah, tienes que entender a qué te enfrentas. No se trata de primos lejanos que buscan una indemnización. El abogado principal es Richard Vance, uno de los abogados especializados en sucesiones más caros del país. Detrás de él hay un grupo que se hace llamar Chen Family Trust y cuentan con un importante respaldo financiero. Alguien quiere esta colección con tanta fuerza que está dispuesto a gastar millones para conseguirla. Dylan apareció en la puerta, con las gafas resbalándole por la nariz. «Mamá, ¿va todo bien?» Sarah esbozó una sonrisa forzada y tapó el teléfono. «Todo va bien, cariño. Ve a terminar tu desayuno». Él dudó, claramente sin creerla, pero volvió a la cocina. Sarah volvió a la llamada. «¿Cuál es nuestro siguiente paso?» La audiencia de emergencia está fijada para el 30 de diciembre. El juez quiere escuchar los argumentos de ambas partes antes de decidir si congela los activos. Tienes que estar allí y tienes que estar preparada para que esto se ponga feo. Los siguientes 3 días fueron una vorágine de preparativos, documentación y presión creciente. Los periodistas acamparon fuera de la casa de Maple Drive. Sarah tuvo que pedirle a la señorita Claudia que recogiera a los niños del colegio porque los fotógrafos seguían su coche. Su teléfono no paraba de sonar con solicitudes de los medios de comunicación, amenazas legales y mensajes de personas de las que no había sabido nada en años y que, de repente, querían volver a ponerse en contacto con ella ahora que era noticia. La peor llamada llegó el 28 de diciembre. Era un número desconocido, pero ella respondió porque podría ser uno de sus abogados. Sarah Mitchell, una voz de mujer, fría y precisa. «¿Quién es? Me llamo Margaret Chen Williams. Soy prima segunda de Robert Chen. Creo que es hora de que hablemos». Sarah apretó el teléfono con fuerza. «No tengo nada que decirte. Habla con mis abogados. Lo haré. Pero primero, quería que entendieras algo. Mi primo Robert era un hombre problemático. Tomaba decisiones empresariales cuestionables. Se relacionaba con gente cuestionable. Adquiría objetos por medios cuestionables. Esa colección que encontraste, algunas de esas piezas tienen una procedencia muy turbia. El Van Gogh, por ejemplo. ¿Sabe de dónde proviene?» A Sarah se le heló la sangre. Fue autenticado. «Hay documentación que Robert creó», interrumpió Margaret. «Pero el propietario original, ese cuadro fue denunciado como robado de una colección privada en Ámsterdam en 1976. Robert lo compró 2 años después a un marchante que más tarde fue a la cárcel por tráfico de obras de arte robadas.
Si ese cuadro es propiedad robada, señorita Mitchell, usted está en posesión de bienes robados, y eso es solo una pieza. Me pregunto qué más encontraremos cuando indaguemos más a fondo. Mientes, dijo Sarah, pero su voz temblaba. ¿Lo hago? Dime, ¿tus expertos examinaron cada una de las piezas? ¿Verificaron la procedencia de todos los artículos por valor de 300 millones de dólares? ¿O simplemente miraron la documentación de Robert y se lo creyeron? La voz de Margaret se volvió aguda. Esto es lo que va a pasar. Vas a devolver esa colección a la familia Chen, a quien pertenece. O te enterraremos en problemas legales que destruirán no solo tu fundación, sino tu vida y la de tus hijos. ¿De verdad quieres hacerles pasar por eso? Sarah colgó, con las manos temblando tanto que se le cayó el teléfono. La mención de sus hijos cruzó una línea. Ya no se trataba solo de dinero. Era una amenaza. Llamó inmediatamente a Marcus y Patricia y les contó lo de la llamada. La respuesta de Patricia fue sombría. Están intentando asustarte, pero tenemos que verificar inmediatamente la procedencia del Van Gogh. Si hay algo de cierto en la denuncia de propiedad robada, eso lo cambia todo. Trajeron a la doctora Moira, especialista en manuscritos, y a 2 historiadores de arte especializados en investigación de procedencia. Durante 16 horas seguidas, examinaron la documentación sobre el Van Gogh y otra docena de piezas de gran valor. Sarah deambulaba por los pasillos de la mansión, incapaz de comer, incapaz de pensar en nada más que en la posibilidad de que la colección de Robert Chen estuviera mancillada. A las 2:00 de la madrugada del 29 de diciembre, la doctora Moira salió de la cámara del sótano con noticias. El Van Gogh está limpio, dijo. El robo de Ámsterdam, mencionó Margaret, es un cuadro diferente, de otro año. El Van Gogh de Robert fue comprado legítimamente en una subasta de Surabes en 1979, con toda la documentación y una procedencia limpia que se remonta a la venta original de la finca de Van Gogh. Ella te mintió. Sarah sintió que las rodillas le temblaban de alivio y por las otras piezas. Verificamos los 20 artículos más valiosos, todos legítimos, todos adquiridos correctamente. Robert Chen puede haber sido solitario, pero era meticuloso con la documentación. Todo tiene una procedencia limpia. Patricia levantó la vista de su ordenador portátil. En realidad, esto es bueno para nosotros. Significa que las reclamaciones de la familia Chen se basan en la falsificación y la intimidación. Eso funciona bien en los tribunales. La audiencia de emergencia del 30 de diciembre se celebró en el Tribunal Federal del centro de la ciudad, un imponente edificio con columnas de mármol y el tipo de silencio que te hace susurrar. Sarah se puso su único traje, el que había comprado en Goodwill para las entrevistas de trabajo, y se sentó entre Marcus y Patricia en la mesa de los demandados. Al otro lado del pasillo, Richard Vance se sentó con Margaret Chen Williams y otras 3 personas que afirmaban ser miembros de la familia Chen. Llevaban ropa cara, maletines caros y irradiaban el tipo de confianza que proviene de no haberse preocupado nunca por el dinero. Entró la jueza Catherine Morrison, una mujer de unos 60 años con el pelo gris acero y fama de no tolerar tonterías. He revisado los documentos presentados por ambas partes, comenzó. Señor Vance, usted solicita a este tribunal que congele los activos y reabra una sucesión que se resolvió en 1988. Es una petición extraordinaria. Presente sus argumentos. Richard Vance se puso de pie con elegancia y aplomo. Su señoría, la familia Chen, ha descubierto recientemente que se ocultaron deliberadamente activos importantes, valorados en aproximadamente 300 millones de dólares, del proceso de sucesión tras la muerte de Robert Chen en 1987. Estos activos se ocultaron en una cámara secreta y se excluyeron deliberadamente del inventario de la herencia. Según la Ley Federal de Sucesiones, tal ocultación invalida el acuerdo sucesorio original. Los activos deben devolverse a la herencia y distribuirse entre los herederos legítimos, mis clientes. Los familiares supervivientes de Robert Chen. El juez Morrison se volvió hacia Patricia. Señorita Chen, su respuesta. Patricia se puso de pie, con voz clara y firme. Su señoría, la sucesión se resolvió correctamente hace 36 años. El señor Chen falleció sin testamento y sin herederos conocidos. Tras una exhaustiva búsqueda, la sucesión se declaró completa y la propiedad se vendió por impuestos impagados.
Mi cliente compró esa propiedad en una subasta pública legítima. Según la ley de propiedad, todo lo que se encuentra dentro de la propiedad en el momento de la venta pertenece al comprador. El plazo de prescripción para impugnar la liquidación de la herencia expiró hace décadas. Las reclamaciones de la familia Chen no solo carecen de fundamento jurídico, sino que están claramente motivadas por la codicia. Su señoría, intervino Richard. Puedo leer la ocultación de activos, señor Vance, dijo secamente el juez Morrison. La cuestión es si hay pruebas de que esta ocultación fue deliberada y si eso invalida la liquidación. ¿Tiene usted esas pruebas? Richard dudó solo una fracción de segundo. Tenemos el testimonio de miembros de la familia que afirman que Robert Chen habló de una valiosa colección. Son rumores, dijo Patricia, declaraciones sin corroborar de personas que supuestamente oyeron algo hace décadas de un hombre que lleva muerto 36 años. Eso no es una prueba, su señoría. Es una búsqueda a ciegas. El juez Morrison miró a los representantes de la familia Chen. ¿Alguno de ustedes mantuvo contacto habitual con Robert Chen durante su vida? Silencio. Entonces Margaret tomó la palabra. Lo veíamos de vez en cuando en las reuniones familiares. ¿Con qué frecuencia? Cada pocos años. Era una persona solitaria, pero la familia es la familia. ¿Y les mencionó alguna vez directamente esta colección? Margaret se movió incómoda. No en términos específicos, pero lo insinuó. Las insinuaciones no son pruebas, señorita Chen Williams. El juez Morrison barajó unos papeles. Señor Vance, no me inclino a congelar los activos basándome en especulaciones y en los testimonios de familiares que veían al fallecido cada pocos años. ¿Tiene algo más? Richard jugó su carta ganadora. Su señoría, tenemos pruebas de que la señorita Mitchell podría haber sabido de la colección antes de comprar la propiedad. Creemos que tenía información privilegiada que le dio una ventaja injusta en la subasta. Sarah levantó la cabeza de golpe. Era una mentira, una completa invención. Marcus se puso de pie inmediatamente. Esa es una acusación grave sin fundamento alguno. De hecho, exijo que el señor Vance aporte pruebas o retire la declaración. Estamos investigando, comenzó Richard. Investigar significa que no tiene nada, le interrumpió el juez Morrison. Señor Vance, estoy perdiendo la paciencia. O presenta pruebas reales o se sienta. Richard se sentó con expresión tensa. El juez se volvió hacia Sarah. Señorita Mitchell, póngase de pie, por favor. Sarah se levantó con las piernas temblorosas. Nunca había estado en un tribunal, excepto para su divorcio, y eso había sido un asunto rápido y triste en el juzgado de familia. Esto era diferente, más grande, más trascendental. ¿Descubrió esta colección después de comprar la propiedad?, preguntó el juez Morrison. Sí, su señoría. No tenía ni idea de que existía. Compré la casa porque era lo único que podía permitirme y quería un hogar para mis hijos. ¿Y qué piensa hacer con la colección?, preguntó el juez. Sarah respiró hondo. Pienso respetar los deseos de Robert Chen, su señoría. Encontré una carta que dejó en la que explicaba que esperaba que quien descubriera la colección la compartiera con los demás. Estoy creando una fundación benéfica para que la colección sea accesible al público, a las escuelas, a cualquiera que quiera aprender de ella. El juez Morrison la estudió durante un largo momento. Eso es admirable, señorita Chen. ¿Cuál es la situación de esta fundación? Patricia entregó los documentos. La Fundación Chen Heritage se ha constituido legalmente, señoría. Estatutos sociales. A la espera de la condición de organización sin ánimo de lucro por parte del IRS. Junta directiva nombrada. Declaración de misión presentada. Contamos con el compromiso de 3 importantes museos para colaborar en exposiciones y programas educativos. No se trata de un plan teórico. Está en marcha. El juez revisó los documentos y luego miró a la mesa de la familia Chen. Señor Vance, sus clientes afirman que deben heredar esta colección. ¿Qué piensan hacer con ella? Richard se puso de pie. Es su prerrogativa como herederos legítimos. Les pregunto qué piensan hacer. ¿Donarla a museos, crear su propia fundación o venderla en una subasta y repartir las ganancias? Silencio por parte de la familia Chen. Finalmente, Margaret habló. Por supuesto, consideraríamos todas las opciones. En otras palabras, la venderían, dijo el juez Morrison sin rodeos. Desmantelarían una colección que tardó 30 años en reunirse y distribuirían las piezas entre los mejores postores. Con todo respeto, señoría, es nuestro derecho. Quizás,
Robert Chen, que tuvo 3 décadas para designar herederos y decidió no hacerlo, dejó claras sus intenciones con sus acciones. Selló esta colección, dejó su patrimonio sin liquidar, permitió que sus propiedades se subastaran por impuestos, sabiendo perfectamente que quien las comprara descubriría lo que había dentro. El juez hizo una pausa. El señor Chen era, según todos los indicios, un hombre meticuloso. Me cuesta creer que se tratara de un descuido y no de un plan. Richard lo intentó de nuevo. Su señoría, los derechos de la familia quedan invalidados por la prescripción, por la doctrina de los latigazos y por el hecho de que no ha presentado ninguna prueba convincente de fraude u ocultación que invalide la liquidación original de la herencia. El juez Morrison bajó el mazo. Se deniega la moción de congelación de activos. Se mantiene la liquidación de la herencia. Se confirma la propiedad de la colección por parte de la señorita Mitchell. Se levanta la sesión. El sonido del mazo resonó en la sala como un disparo. Sarah sintió la mano de Marcus en su hombro, estabilizándola. Al otro lado del pasillo, el rostro de Margaret Chen Williams se había puesto blanco de furia. Richard Vance ya estaba hablando por teléfono, probablemente llamando a quien financiaba esta demanda para darle la mala noticia. Fuera del juzgado, los periodistas se agolpaban. Sarah había preparado una declaración con la ayuda de Patricia y la leyó con claridad y confianza. Agradezco la decisión del tribunal. Esta colección ahora pertenece a todos, no a particulares ni a disputas familiares. La Fundación Chen Heritage abrirá el próximo verano e invito a todos a venir a ver estos tesoros que Robert Chen dedicó su vida a preservar. Gracias. No respondió a preguntas, solo se dirigió al coche de Marcus y se subió. Una vez que se cerraron las puertas y se alejaron del juzgado, finalmente se permitió derrumbarse. Grandes sollozos de alivio, agotamiento y miedo residual. Se ha acabado, dijo Marcus con suavidad. Pueden apelar, pero no ganarán. Lo has conseguido, Sarah. Pero, incluso mientras la invadía el alivio, Sarah sabía la verdad. Esto no había terminado, no del todo. La familia Chen había perdido esta batalla, pero las personas con dinero y orgullo herido no se rendían fácilmente. Encontrarían otra forma de atacarla, otro ángulo, otra estrategia. Tenía razón. El primer incidente ocurrió el 5 de enero. Sarah llegó a la casa de Maple Drive y encontró pintadas con spray en la puerta principal. Ladrona, en letras rojas furiosas. Las cámaras de seguridad mostraron una figura vestida con ropa oscura, con el rostro cubierto, moviéndose rápidamente en la oscuridad antes del amanecer. El segundo incidente fue peor. El 10 de enero, alguien entró en la cámara del sótano. No robaron nada. La seguridad era demasiado estricta para eso, pero dañaron 3 vitrinas y dejaron una nota. Esto no es tuyo. Nunca lo será. Sarah se quedó en la cámara mirando los cristales rotos y sintió que algo cambiaba dentro de ella. El miedo se transformó en ira. Estas personas, fueran quienes fueran, intentaban intimidarla para que se rindiera. Apostaban a que se asustaría, se cansaría y decidiría que no valía la pena luchar. Apostaron mal. Convocó una rueda de prensa para el 12 de enero. Acudieron todos los principales medios de comunicación del estado, además de los medios nacionales que habían estado siguiendo la historia. Sarah se situó frente a la casa de Maple Drive, con Dylan y Mia a ambos lados, y habló directamente a las cámaras. Alguien está intentando asustarme para que abandone la Fundación Chen Heritage, dijo con voz firme y segura. Han destrozado esta propiedad, han amenazado a mi familia, han presentado demandas sin fundamento, pero quiero dejar muy claro que no voy a ir a ninguna parte. Esta colección estaba destinada a ser compartida, y eso es exactamente lo que voy a hacer. A quien quiera que esté detrás de estos ataques, está perdiendo el tiempo. En memoria de Robert Chen, prometo que protegeré su legado. Y a todos los demás, el Museo del Patrimonio Chen abrirá sus puertas el 15 de junio y la entrada será gratuita durante el primer mes. La respuesta fue abrumadora. Las donaciones llovieron sobre la fundación. Voluntarios de seguridad, muchos de ellos veteranos, se ofrecieron a patrullar la propiedad. Las empresas locales se comprometieron a apoyar. El intento de intimidación había fracasado estrepitosamente, convirtiendo a Sarah de una mujer afortunada en un símbolo de resistencia contra la riqueza privilegiada. Pero la familia Chen no había terminado. El 20 de enero,
presentaron una nueva demanda, esta vez alegando que Sarah había violado los términos de la subasta al no revelar el descubrimiento de activos valiosos. Era una medida desesperada, fácilmente desestimada por el tribunal, pero que mantenía la presión legal constante. Luego vino la investigación. El 3 de febrero, dos agentes del IRS se presentaron en la puerta de Sarah y le hicieron preguntas detalladas sobre cómo había financiado la compra de la casa, si había informado adecuadamente del descubrimiento y si entendía sus obligaciones fiscales. Todo era legítimo, todo según las normas, pero el momento era sospechoso. Alguien había dado un soplo, tratando de complicarle la vida a Sarah. Ella respondió a todas las preguntas con sinceridad y proporcionó todos los documentos que le pidieron. Los agentes se marcharon satisfechos, pero el mensaje estaba claro. La familia Chen tenía contactos, recursos y ninguna intención de detenerse. Sarah estaba agotada, funcionando a base de café y determinación. El trabajo de la fundación consumía sus días. Las batallas legales llenaban sus noches. Había pedido una excedencia en el hospital, ya que no podía concentrarse en el trabajo cuando toda su vida estaba bajo asedio. La señorita Claudia se había mudado a la mansión para ayudar con los niños, y Dylan y Mia empezaban a mostrar los efectos de tener a su madre constantemente estresada y distraída. Una noche a mediados de febrero, Sarah se sentó en el estudio de Robert Chen, una habitación que había convertido en su oficina, y volvió a leer su diario. Buscaba fuerza, orientación, alguna señal de que todo esto valía la pena. Encontró una entrada de marzo de 1983. Hoy, un pariente lejano llamó a alguien con quien no había hablado en 15 años. Se enteró de que había tenido éxito y quería volver a conectar. Quería hablar de oportunidades de negocio. Supe inmediatamente que quería dinero. Le dije que no me interesaba. Me llamó egoísta, desagradecida con la familia. Pero la familia es más que lazos de sangre. La familia son las personas que se preocupan por ti cuando no tienes nada. Estos parientes que solo aparecen cuando tienes algo que ellos quieren. No son familia, son buitres. No voy a alimentar a los buitres. Sarah cerró el diario y sonrió por primera vez en días. Robert Chen se había enfrentado a lo mismo que ella estaba enfrentando ahora. Gente que salía de la nada reclamando derechos que no se habían ganado, exigiendo cosas que no se merecían. Él se mantuvo firme. Ella también lo haría. El ataque final llegó el 27 de febrero, exactamente 3 meses después de que Sarah comprara la casa. Estaba en la mansión cuando Marcus la llamó, con voz grave. «Sarah, siéntate. Tengo noticias y no son buenas». «¿Ahora qué?», preguntó, ya agotada. Richard Vance ha presentado una demanda en nombre de una mujer llamada Lin Xiao. Dice que es la hija de Robert Chen. El mundo de Sarah se tambaleó. «Eso es imposible. Chen nunca se casó. No tuvo hijos. La investigación del patrimonio confirmó que ella tiene un certificado de nacimiento de Taiwán con fecha de 1961. Afirma que Chen tuvo una relación con su madre antes de emigrar a Estados Unidos, que él nunca supo del embarazo. Solicita una prueba de ADN y reclama los derechos de herencia de todo el patrimonio. Sarah se hundió en una silla, con la cabeza dando vueltas. Si esta mujer podía demostrar que era hija de Chen, todo cambiaría. Habría que reabrir el patrimonio. La colección formaría parte de su herencia. La fundación, el museo, todo lo que Sarah había construido. Todo desaparecería. ¿Es real?, preguntó Sarah. ¿Podría ser realmente su hija? Lo estamos investigando. Pero Sarah, esto es diferente de las reclamaciones de los primos. Si es legítima, tiene legitimidad legal. Tenemos que prepararnos para la posibilidad de que lo pierdas todo. Sarah miró a su alrededor, al estudio de la casa que había construido para sus hijos, al sueño por el que había luchado para proteger. Después de todo, después de todas las batallas, las amenazas y las noches sin dormir, todo podría reducirse a una mujer de la que nunca había oído hablar, con un certificado de nacimiento que podría ser real o no. Pensó en rendirse. Dios, estaba cansada. Sería tan fácil marcharse, aceptar cualquier acuerdo que le ofrecieran, volver a su antigua vida de lucha silenciosa y supervivencia anónima. Pero entonces pensó en Dylan y Mia, arriba, durmiendo en sus propias habitaciones por primera vez en sus vidas. Pensó en los miles de escolares que ya se habían inscrito en las visitas de verano al museo. Pensó en la carta de Robert Chen. Espero que quien encuentre esto tome mejores decisiones que yo.
Sarah enderezó los hombros. Entonces lucharemos, dijo. Verificaremos el certificado de nacimiento. Exigiremos pruebas de ADN. Investigaremos las afirmaciones de esta mujer tan a fondo como investigaron las mías. Y si es real, si realmente es la hija de Robert Chen, entonces encontraremos una manera de honrar tanto su legado como sus derechos. Pero no nos rendiremos. Marcus se quedó callado un momento. Luego dijo, «Eres más fuerte de lo que crees, Sarah Mitchell». «No», respondió Sarah. «Solo soy demasiado terca para rendirme». La batalla por la colección Chen estaba lejos de terminar. De hecho, estaba a punto de complicarse más de lo que Sarah podía imaginar. Pero una cosa había quedado muy clara. Ella ya no era la misma mujer que había entrado en aquella subasta 3 meses atrás, desesperada y asustada. Había sido puesta a prueba, amenazada, atacada y desafiada a cada paso. Y seguía en pie. Los resultados del ADN llegaron el 15 de marzo, 3 semanas después de que la reclamación de Lin Xiao volviera a poner el mundo de Sarah patas arriba. Sarah estaba sentada en la oficina de Marcus, con Patricia a su lado, mirando fijamente el sobresellado que contenía la respuesta a todo. Si Lin ya era la hija biológica de Robert Chen, se reabriría el caso y la propiedad de Sarah sobre la colección se vería cuestionada de formas que ningún fallo judicial podría impedir. Marcus abrió el sobre lentamente, con el rostro impasible mientras examinaba el documento. Luego miró a Sarah y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No es su hija. 0 coincidencias genéticas. El certificado de nacimiento era falso. Sarah sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Estás seguro? Completamente. 3 laboratorios independientes verificaron los resultados. Lino no tiene ningún parentesco con Robert Chen. Richard Vance, o bien lo sabía, y presentó una demanda fraudulenta, o bien fue engañado por su propio cliente. Marcus dejó los papeles sobre la mesa. En cualquier caso, esto se ha acabado. El juez les sancionará por presentar una demanda frívola y la credibilidad de la familia Chen quedará destruida. Patricia se inclinó hacia adelante. Más que eso, podemos aprovechar esto. Presenta una contrademanda por acoso, abuso de proceso y causación intencionada de angustia emocional. Haz que paguen por lo que te han hecho pasar. Pero Sarah negó con la cabeza. No, no quiero venganza. No quiero su dinero. Solo quiero que me dejen en paz para poder hacer lo que vine a hacer aquí. La vista final se celebró el 22 de marzo. La expresión de la jueza Morrison, cuando revisó las pruebas de ADN, fue fulminante. «Señor Vance», dijo con una voz tan aguda que parecía capaz de cortar acero, «usted presentó una demanda ante este tribunal basándose en un certificado de nacimiento falsificado y en una mujer sin relación biológica con el fallecido. ¿Tiene alguna explicación?» Richard Vance, por primera vez desde que Sarah lo conoció, parecía genuinamente conmocionado. «Su señoría, nos basamos en la documentación proporcionada por nuestro cliente. No teníamos motivos para dudar. Tenían todos los motivos para verificar». La jueza Morrison lo interrumpió. «Esta es la tercera demanda infundada que presentan contra la señorita Mitchell. El tribunal considera que los representantes de la familia Chen han incurrido en un patrón de acoso y abuso legal diseñado para intimidar a una propietaria legítima. Todas las demandas se desestiman con perjuicio. Además, sanciono a los demandantes con $50,000 por costas judiciales y les ordeno que cesen todo contacto con la señorita Mitchell. Cualquier acción legal futura se considerará un litigio vejatorio y se tratará en consecuencia. Hemos terminado». El martillo cayó con firmeza. En la galería, Margaret Chen Williams se levantó bruscamente y salió, con el rostro rígido por la furia. Richard Vance recogió sus papeles en silencio, evitando la mirada de Sarah. Se había acabado. Realmente se había acabado. Fuera del juzgado, Sarah hizo su última declaración a la prensa. «Agradezco la decisión del tribunal y estoy lista para seguir adelante con el trabajo que importa, abrir al público el Museo del Patrimonio Chen. La colección de Robert Chen se creó con amor e intención, y ahora servirá al propósito que él siempre deseó, aportando conocimiento, belleza e inspiración a todo el mundo. El museo abre el 15 de junio y todo el mundo está invitado». Los meses entre marzo y junio pasaron en una vorágine de actividad decidida. Sarah se volcó en transformar la mansión de Maple Drive en un museo de talla mundial. Con las batallas legales finalmente atrás,
pudo centrarse en la visión que la había sostenido durante lo peor de la lucha. Contrató conservadores, restauradores y educadores. Trabajó con arquitectos para reformar la mansión con un control climático adecuado, sistemas de seguridad y vías accesibles. La cámara del sótano se convirtió en la pieza central, una cámara acorazada con control climático visible a través de un cristal protector, donde los visitantes podían ver las piezas más valiosas de la colección mientras aprendían sobre su historia y significado. La doctora Moira se incorporó como conservadora jefe, aportando su inestimable experiencia en documentos históricos. Victor Petro aceptó supervisar la colección numismática. Catherine Zhang creó una ala completa dedicada al arte asiático y la educación cultural. Lo que había comenzado como un intento desesperado de Sarah por proteger su descubrimiento se había convertido en una colaboración de expertos apasionados que trabajaban por un mismo objetivo. Pero Sarah se aseguró de que el museo se mantuviera fiel a sus raíces. La entrada sería gratuita todos los domingos. Los grupos escolares podrían visitarlo sin coste alguno. Estableció un programa de becas para estudiantes interesados en la historia del arte, los estudios museísticos y la preservación cultural. La fundación financió programas comunitarios, actividades extraescolares y clases de educación para adultos. La mansión se convirtió en un símbolo de transformación. Las ventanas tapiadas fueron sustituidas por cristales de bajo consumo. Se reconstruyó el porche, que se había hundido. El jardín, cubierto de maleza, se convirtió en un jardín de esculturas con obras de artistas locales. La casa que había sido la vergüenza del barrio durante 36 años se convirtió en un motivo de orgullo para la comunidad. Dylan y Mia se adaptaron a su nueva realidad con la resiliencia propia de los niños. Seguían yendo a la escuela pública, seguían teniendo tareas que hacer, seguían entendiendo que el dinero no los hacía mejores que los demás. Pero también crecieron rodeados de historia y belleza, aprendiendo que su madre había luchado para proteger algo más grande que su propia familia. Una tarde a principios de mayo, mientras Sarah trabajaba hasta tarde en su oficina, Mia apareció en la puerta en pijama. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» Sarah dejó sus papeles. «Claro, cariño, ¿qué pasa? Ahora somos ricos». Sarah consideró la pregunta cuidadosamente. Técnicamente sí, tenía acceso a enormes recursos a través de la fundación, pero personalmente se pagaba un salario modesto, vivía con sencillez y ahorraba para el futuro. «Vivimos cómodamente», dijo. «No tenemos que preocuparnos por el dinero como antes, pero la colección, todas esas cosas valiosas, en realidad no son nuestras. Solo las cuidamos para todos los demás». Mia se subió al regazo de Sarah, algo que seguía haciendo a pesar de que ya era demasiado grande para ello. «Me gusta más así», dijo. «Compartir es mejor que tener». Sarah abrazó a su hija con fuerza, respirando el aroma de su champú de fresa. «¿Cuándo te has vuelto tan sabia?» «Lo he aprendido de ti», dijo Mia con sencillez. A la gran inauguración del Museo del Patrimonio Chen, el 15 de junio, asistieron más de 2,000 personas. Vino el gobernador, representantes del Smithsonian, coleccionistas de arte, historiadores, periodistas de publicaciones nacionales. Pero las personas que más orgullo le producían a Sarah eran la gente corriente, familias del barrio, niños de las escuelas locales, parejas de ancianos que recordaban cuando Robert Chen vivía en la casa. Sarah se quedó en el vestíbulo observando a la gente recorrer las salas con cara de asombro. Un niño pequeño pegó la nariz al cristal de la vitrina, que contenía monedas romanas. Una adolescente dibujaba el cuadro de Van Gogh, con una expresión de intensa concentración. Un veterano anciano se quedó en silencio frente a una colección de cartas históricas, leyendo las palabras escritas por los soldados durante la Guerra Civil. La señorita Claudia encontró a Sarah entre la multitud y la abrazó con fuerza. «Niña, mira lo que has construido. Mira lo que has hecho». «Lo hemos hecho», corrigió Sarah. «No podría haber hecho nada de esto sin ti». Marcus y Patricia también estaban allí. Ya no eran solo sus abogados, sino auténticos amigos que habían luchado a su lado en todas las batallas. La doctora Moira ofrecía visitas guiadas, contagiando su pasión por la historia mientras explicaba el significado de cada pieza. Incluso algunos antiguos compañeros de trabajo de Sarah del hospital acudieron, orgullosos de ver lo que su amiga había logrado. Pero el momento más significativo llegó cuando Sarah se detuvo frente al retrato de Robert Chen.
que ahora colgaba en la galería principal con una placa que explicaba su vida y su legado. Una anciana asiática se acercó con lágrimas en los ojos. «Conocí a Robert», dijo en voz baja. «Hace muchos años, cuando ambos éramos jóvenes inmigrantes que intentábamos abrirnos camino en este país. Perdimos el contacto después de que me mudara, pero siempre me pregunté qué habría sido de él. Oí que había tenido éxito, pero no supe que había fallecido hasta que vi la noticia sobre tu descubrimiento». Sara tomó la mano de la mujer. «Háblame de él. ¿Cómo era?» La mujer sonrió entre lágrimas. Era amable, solitario. Incluso entonces, solía decir que se sentía atrapado entre dos mundos, no del todo estadounidense, pero ya no realmente chino. Coleccionaba cosas porque eran puentes, piezas de historia que conectaban culturas y mostraban cómo la humanidad crea belleza independientemente de dónde vengamos. Miró alrededor del museo. «Esto es lo que has hecho. Esto es exactamente lo que él hubiera querido. Gracias por honrarlo de esta manera». Hablaron durante una hora y Sara descubrió detalles sobre la vida de Robert Chen que ningún documento habría podido revelar. Sus sueños, sus luchas, sus silenciosos actos de bondad que nadie había pensado en registrar. La mujer, que se llamaba Wan, se convirtió en una visitante habitual del museo y a menudo compartía con grupos escolares historias sobre lo que significaba ser inmigrante, construir una vida en un nuevo país y encontrar belleza en lugares inesperados. A medida que avanzaba el verano, el museo superó todas las expectativas. Más de 50,000 personas lo visitaron en los primeros 3 meses. Escuelas de todo el estado programaron excursiones. Los programas educativos del museo ganaron premios. Las principales publicaciones publicaron artículos sobre la madre soltera que había convertido una apuesta de $12,000 en una institución cultural. Pero Sara nunca olvidó de dónde venía. Seguía conduciendo su viejo Honda, seguía comprando en tiendas de segunda mano, seguía preparando macarrones con queso para sus hijos en las noches ajetreadas. Creó un programa para contratar a personas como ella en su pasado, padres solteros que luchaban por llegar a fin de mes, y les ofrecía puestos de trabajo con prestaciones y horarios flexibles en el museo. Se asoció con la universidad comunitaria para crear programas de prácticas. Financió becas para estudiantes que no podían permitirse la universidad. Se aseguró de que la cafetería del museo contratara a personas de una organización sin ánimo de lucro local que formaba a personas con discapacidad. Todas las decisiones se guiaban por el mismo principio: utilizar los recursos para ayudar a los demás. La familia Chen nunca volvió a ponerse en contacto con ella. Margaret Chen Williams se mudó discretamente fuera del estado. La reputación de Richard Vance se vio afectada, aunque siguió ejerciendo la abogacía. Lingo, la mujer que afirmaba ser la hija de Chen, desapareció por completo, probablemente sobornada por quienquiera que hubiera orquestado el complot. Sara a veces se preguntaba quién había estado detrás de los ataques, el vandalismo y las demandas fraudulentas. Pero, en última instancia, no importaba. Habían fracasado y ella había triunfado. Eso era suficiente. Un año después de comprar la casa, Sara se encontraba en el jardín de esculturas en una fresca tarde de diciembre. El museo estaba cerrado. Los visitantes se habían ido, dejando solo la tranquila satisfacción de un día bien aprovechado. Dylan y Mia estaban dentro haciendo los deberes. La señorita Claudia estaba preparando la cena. El aroma de su famoso estofado se colaba por las ventanas abiertas. Sara se dirigió a un banco cerca de una fuente que habían instalado en memoria de Robert Chen. La inscripción decía: coleccionaba tesoros para que otros pudieran descubrirlos. Ojalá todos fuéramos tan generosos con nuestros dones. Marcus la encontró allí y se sentó en el banco a su lado. Pensando en cosas profundas, sonrió Sara, pensando en lo diferente que era su vida respecto a un año atrás, en lo diferente que era ella. Siempre fuiste fuerte, dijo Marcus, solo que aún no lo sabías. Quizás, o tal vez necesitaba pasar una prueba para descubrir de qué estaba hecha. Miró la mansión, que brillaba cálidamente contra el cielo oscurecido. Hace un año estaba aterrorizada todos los días, aterrorizada por no poder pagar el alquiler, por no poder alimentar a mis hijos, por no poder seguir adelante. Ahora me aterrorizan otras cosas. Tomar decisiones equivocadas que afecten a cientos de empleados, no honrar adecuadamente el legado de Chen, decepcionar a la gente. Pero es un miedo mejor,
un miedo que viene de tener algo que vale la pena proteger. Has hecho más que protegerlo, dijo Marcus. Lo has transformado en algo que cambia vidas. ¿Sabes cuántos niños han pasado por aquí que nunca antes habían estado en un museo? ¿Cuántas personas descubrieron el amor por el arte o la historia gracias a lo que tú construiste? Sarah lo sabía. Leyó cada tarjeta de comentarios, cada reseña en línea, cada carta de agradecimiento. Un adolescente que suspendía en el colegio encontró la inspiración en los documentos históricos y ahora planeaba estudiar historia en la universidad. Una profesora jubilada se ofreció como voluntaria y dijo que había vuelto a encontrar un propósito. Una niña escribió para decir que las cerámicas chinas la habían hecho sentir orgullosa de su herencia por primera vez. Estas eran las victorias que importaban. No eran los juicios ganados ni los titulares en los periódicos, sino las vidas individuales que se habían visto afectadas por la decisión de compartir en lugar de acumular, de construir en lugar de ocultar. Robert Chen escribió que su colección se convirtió en su prisión, dijo Sarah en voz baja. Pasó su vida adquiriendo cosas hermosas, pero se olvidó de dejar que la gente entrara en su vida para apreciarlas. Yo no cometeré ese error. Este museo no es mío. Pertenece a todos los que cruzan esas puertas. Como si fuera una señal, Mia apareció en la entrada del jardín. Mamá, la cena está lista. La señorita Claudia ha preparado tu plato favorito. Sarah se levantó, sacudiéndose los vaqueros. Ya voy, cariño. Caminó hacia la casa con Marcus, hacia la calidez, las risas y la magia cotidiana de una cena familiar. La mansión que una vez había sido la fortaleza de un hombre solitario, ahora estaba llena de vida, de propósito, de amor. Cualquiera puede tropezar con un tesoro si es lo suficientemente valiente como para arriesgarse cuando todos los demás se alejan. Pero se necesita verdadero coraje para transformar ese tesoro en algo que sirva a los demás, para elegir la generosidad sobre la codicia, la comunidad sobre el aislamiento. Sarah Mitchell había hecho ambas cosas. Había comprado una casa por $12,000 y había encontrado $290 millones en riqueza oculta. Pero lo más importante es que había encontrado su propósito, su fuerza y su voz. La madre soltera, que antes no podía permitirse arreglar su coche, ahora dirigía una fundación que gestionaba cientos de millones. La mujer que trabajaba turnos dobles por el salario mínimo, ahora empleaba a docenas de personas con salarios justos y dignidad. La madre que temía que sus hijos nunca tuvieran oportunidades ahora los veía crecer, comprendiendo que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en lo que haces con los recursos que se te dan. Cuando Sarah entró por la puerta de su casa, oyó a Dylan explicarle a la señorita Claudia algo que había aprendido sobre la historia romana en la última exposición del museo. Oyó a Mia poner la mesa cantando desafinada. Olía el asado y el pan recién hecho y la dulce normalidad de una cena de jueves por la noche. Ese era el verdadero tesoro, no las monedas, los cuadros o los artefactos de valor incalculable guardados en vitrinas climatizadas. El verdadero tesoro era la vida que había construido a partir de las cenizas de la pobreza desesperada, la familia que había protegido, la comunidad a la que había servido, el legado que había honrado. Robert Chen había escrito en la última entrada de su diario que esperaba que quien encontrara su colección tomara mejores decisiones que él. Sarah había hecho precisamente eso. Había elegido la luz en lugar de la oscuridad, la generosidad en lugar del acaparamiento, la conexión en lugar del aislamiento, y al hacerlo, había convertido una mansión olvidada en un faro de esperanza, demostrando que, a veces, las mejores cosas de la vida no provienen de conservar lo que encuentras, sino de compartirlo con el mundo. Porque al final, las mejores colecciones no son las que escondemos, son las que abrimos, los tesoros que transmitimos, los legados que dejamos a las personas que vienen después de nosotros. Sarah Mitchell ahora lo entendía, y cada día miles de visitantes cruzaban las puertas del Museo del Patrimonio Chen y también lo aprendían. Fin. A continuación, te esperan otras 2 increíbles historias reales. Haz clic para seguir descubriendo y no olvides suscribirte si crees que el coraje y la bondad pueden transformar.